Buenos días, apreciados oyentes, ¿cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Señor, que nos da el regalo de la vida. Muchísimas gracias, apreciadas jovencitas aquí en Estados Unidos que escuchan y también allá en México, en El Salvador. Muchísimas gracias por ser parte de Lecturas de Esperanza. A cada uno de ustedes sean muy bienvenidos. Es mi deseo y oración que al escuchar o ver estas lecturas puedan ser de ánimo para tu vida, que podamos recobrar fortaleza, optimismo, no por simple sensacionalismo, sino porque escuchamos la palabra del Señor, que es como un cofre de tesoros, ¿verdad? De donde extraemos gemas valiosísimas para aplicarlas mientras vivimos en este mundo, y que también el leer la palabra de Dios, escuchar y practicar nos va a nosotros a llevar directamente hacia la vida eterna, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios encontramos el testimonio de quién es la vida, Jesucristo mismo. Bienvenidos a Lecturas de Esperanza. Leeremos en esta mañana, allí en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Reza las Sagradas Escrituras: mantengamos firmes la esperanza que profesamos, sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Bendita sea la palabra del Señor. No nos dejemos engañar por nuestros propios sentimientos. Y de allí, pues, que esos estados de ánimo, esos estados afectivos del ánimo, que son provocados por una emoción hacia una persona, un animal, una cosa, hacia una situación, hacen referencia al sentir y sentirse. Los sentimientos derivan de las emociones, que son las reacciones orgánicas o instintivas que experimentamos y respondemos a ciertos estímulos externos. Por lo tanto, los sentimientos se originan mediante la valoración racional de las emociones y de aquellos aquello que las ocasiona. Así que sentimientos y emoción no son sinónimos, pero están relacionados. Para que se genere un sentimiento previamente ha de experimentarse una emoción hacia una persona, un animal, una cosa, un objeto o una situación, entre otros. Dicen los expertos que los sentimientos son más duraderos y pueden ser verbalizados. En algún momento determinar la disposición o el estado de ánimo de nosotros. Las emociones, por su parte, son intensas y de breve duración. Tras la experiencia de una emoción, los sentimientos activan un conjunto de neurotransmisores en el cerebro. Esto permite que reaccionemos y demos respuesta de manera consciente, dicen, ante un hecho, un individuo, animal u objeto. Por tanto, los sentimientos generan una serie de procesos mentales que para algunos psicólogos, en este caso, determinan en parte la personalidad. Sin embargo, esto puede variar en función de las tendencias dinámicas de los sentimientos que se experimentan. Los sentimientos, agregan ellos, funcionan como una herramienta emocional que permite la interacción, la toma de decisiones, estado de ánimo, estado de salud inclusive, y la gesticulación de cada individuo. Cuando un niño se cae, por ejemplo, lo primero que experimenta, ¿verdad?, es el miedo, el susto que se lleva, ¿verdad? Luego, al darse cuenta de lo que sucedió, le surge el sentimiento de dolor o tristeza,
por este evento o la herida que ha tenido. Los sentimientos derivan de la reflexión consciente de una emoción, de ahí que se relacionan con las posturas que nosotros vamos tomando con respecto a un hecho. En este sentido, los sentimientos se clasifican como positivos o negativos, ¿verdad? Ahí tenemos cuando nos sentimos alegres, felices, optimistas, ¿verdad? Llenos de generosidad, de amor, de bondad. Y los negativos, odio, nos sentimos con ese rencor, esa envidia, venganza, dolor. Así que, ¿será seguro? ¿Qué seguridad hay cuando nosotros basamos nuestras decisiones en lo que sentimos? Aunque la razón nos esté diciendo otra cosa. Yo no sé, yo creo que muchas veces nosotros, ¿verdad? Actuamos y nos comportamos en base a la emoción que sentimos, en base al sentimiento ya producido por esa emoción. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Ante esto, tenemos unos consejos muy sabios, porque nosotros, los seguidores de Jesucristo, la religión de Cristo, no es una religión meramente emocional. ¿Te has dado cuenta ahí, verdad? Que de repente entras a un salón y si la música está estridente, que pasa a soportar los desiderios que humanamente podemos soportar con nuestros oídos, como que ya cuando estás en ese ambiente, si no estuvieras con ese tipo de música, con ese tipo de luces, quizás tu comportamiento fuera diferente. Y podemos ver claramente aquí, científicamente está comprobado, ¿verdad? Que la manera de comportarnos de acuerdo a la emoción que tenemos, nuestros sentimientos, ¿verdad? También varían y son afectados hasta nuestra propia salud. No digamos la manera cómo reaccionamos o la respuesta que tenemos frente a ciertas situaciones determinadas. Así que la religión de Cristo no es una religión meramente emocional. No podemos depender de nuestros sentimientos como prueba de la aceptación de Dios, porque los sentimientos son variables, ¿sí o no? Los sentimientos son variables. Y mira cómo afectan. Ahí pues las personas que son tremendas negociantes, ¿verdad? Si ha tenido una mañana pues saludable, optimista, todo bien en su hogar y todo, así llega a la tienda también, ¿verdad? Llega a su negocio a hacer la presentación para la licitación de X situación en una empresa. Y de hecho, está comprobado que estas personas, ¿verdad? Que están de buen humor, por ejemplo, tienen la capacidad de tener más empatía con los demás. Mira la afección que tiene. Así que si la decisión de nosotros de seguir a Cristo, el aceptar su sacrificio, estuvo basado en un sentimiento por una emoción que nos provocaron y no por la verdadera razón de ser conscientes de que el sacrificio de Cristo es inmensurable y que te amó tanto, hay que tener mucho cuidado, porque ahí es donde viene, ¿verdad? Que muchas personas apostatan de la fe también. Hemos de afirmar entonces nuestros pies en las promesas benditas del Señor en su palabra, andando según el ejemplo de Jesucristo y aprendiendo a vivir por fe. Apenas alguien comienza a concentrar su atención en sus propios sentimientos, está situándose en terreno peligroso. Si se sienten alegres y gozosos, están muy confiados y experimentan emociones muy placenteras. Vendrá el cambio. Hay circunstancias que te deprimen y que te provocan tristeza. Entonces la mente comenzará naturalmente a dudar de la bondad de Dios. Así que mucho cuidado. No debemos hacer de los sentimientos la piedra de toque de nuestra condición espiritual, sean estos positivos o negativos. La palabra de Dios
debe ser la evidencia de nuestra verdadera posición ante nuestro Señor Jesucristo. Porque la cosa de los sentimientos, mientras estás eufórico, eufórica, alegre, de repente te pones, mira, bien down, como decimos, ¿verdad que? Bien abajo. Los hijos y las hijas de Dios, entonces, al ser conscientes del grande amor de Dios, de su providencia, de su provisión diaria, no debemos basarnos en lo que sentimos, sino en las promesas benditas del Señor. Muchos están confundidos en cuanto a esto. Por ejemplo, cuando yo confieso mis pecados, he de creer que me han sido perdonados. Y tú también. Porque la promesa es firme. Allí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Quién es el justo? Él, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien tú y yo podamos ser salvos. Solamente en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Así que, porque lo dice la palabra de Dios y lo dice Él es el que es fiel. Nosotros a veces variamos, ¿verdad? Dependiendo de la situación en la que nos encontremos, de cómo nos sentimos. Así que mucho cuidado con los sentimientos. No que los sentimientos sean malos, no, pues son reacciones ante las emociones que tenemos como seres humanos. Pero para eso es que debemos de cultivarnos en el Señor, ¿verdad? Para que nuestro corazón, nuestro entendimiento esté totalmente en las manos del Señor. Y de ahí pues podamos, como dice la Sagrada Escritura, tener dominio propio, ¿verdad? Así que, ¿qué razón hay para que nosotros deshonremos al Eterno dudando de su amor perdonador? Ninguna, ¿verdad? Una vez que tú y yo hemos confesado, este es un ejemplo que estoy poniendo, nuestros pecados, hemos de creer que la bendita palabra de Dios no fallará, sino que el que ha prometido es fiel. Tenemos tanto el deber de creer que Dios cumplirá sus palabras perdonando nuestros pecados, como el que tenemos de confesarlo, ¿verdad? Hemos entonces de ejercer nuestra fe en Dios como alguien que hará exactamente lo que dijo que haría. Perdonar todas nuestras transgresiones, todas. No pienses tú allí, ¿verdad? De que eso que hiciste es tan horrible y profundo que Dios no tenga el poder y la capacidad de deshacer como nube esa rebelión. Alabado sea el Señor. Debemos confiar. Debemos educarnos y ejercitar nuestras almas en creer en la palabra de Dios completamente. No en una parte sí y en otra no, ¿verdad? O en la que me conviene o me hace sentir bien sí y en las otras no. Porque tanto el amor como la disciplina, los dos van juntos. Porque nosotros los seres humanos somos los que dividimos, ¿verdad? Y decimos amor, disciplina, castigo. Pero el amor de Dios, inmensurable. En el amor de Dios está no solamente el amor de Dios, no es simple sentimentalismo tampoco por la humanidad, es la evidencia más contundente que pudo ocurrir y que es viva y eficaz todavía. El sacrificio maravilloso de nuestro Señor, bendito sea el Señor. Así que herimos el corazón de Cristo cuando dudamos. Dejemos de vacilar, porque aquí nos dice, ¿verdad? Mantengámonos firmes, sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Fluctuar, ¿verdad? Es cuando uno anda así vacilando, ¿verdad? Vacilar, oscilar, disminuir alternativamente algo. Aquí estoy arriba, hoy estoy abajo, dependiendo de lo que me esté pasando, de cómo me siento. Dudar. Eso es fluctuar, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Dice? Cuando nosotros mantenemos una vida espiritual en donde
bueno, le hablamos al Señor como quien, vamos a ver si me escucha, ¿verdad? O nuestra alabanza no es del todo sincera delante del Señor, nuestro agradecimiento. ¿Cómo es? Dice la palabra de Dios. ¿A qué se compara una persona que está dudando cuando ora, cuando habla con el Eterno? Que es como las olas del mar, ¿verdad? Que son llevadas de un lugar a otro por el viento. Así dice que somos cuando nosotros dudamos. Por lo tanto, no iramos más el corazón de nuestro Señor Jesucristo con esas dudas que nos asaltan, esa incredulidad. Dejemos de vacilar por ese movimiento agitado de las cosas que pasan a nuestro alrededor y que, de acuerdo a nuestra percepción humana, son malas. Todo obra para bien, dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Ya pusimos la mano sobre el arado. Sigamos entonces, contendamos firmes en la fe. Porque el gran yo soy está de parte tuya y de parte mía. Él nos ayuda, nos sostiene con su mano poderosa. Si tú estás hoy dudando, si hiciste la decisión correcta de entregar tu vida a Cristo, lee la palabra del Señor, recréate, fortalécete y verás cómo las promesas del Señor se cumplen en tu vida. Y a pesar de que no veamos la respuesta de nuestra oración, de nuestra petición inmediatamente, tengamos paciencia, que va a llegar el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, de manera sí o no, ¿verdad? Pero hay que esperar en el Señor. Por no esperar en Él, nosotros nos damos a veces en los dientes, como decimos, ¿verdad? Así que no dudemos más. Cristo. Y si tú también hoy sientes, más bien no sientes, si hoy tú te dejas convencer por el poder del Espíritu Santo, que tu vida necesita un cambio, un giro radical, que necesitas dejar ese camino de perdición, de maldad, de oscuridad. Si hoy escuchas la voz del Espíritu Santo tocando, fíjate bien, no a tus sentimientos, sino tocando a tu razón. ¿Por dónde no has caminado ya? ¿Qué es lo que no has probado de la vida? Y aún así, aunque tú tengas muchos bienes, mucho dinero en el banco, ya tuviste muchos títulos, has escalado posiciones altas, pero aún así hay un vacío en tu corazón. No hay un aplomo en tu vida, no hay paz. Es porque te falta la persona de Jesucristo en tu vida. Y esto no lo debemos de hacer por un emocionalismo, sentimientos, que alguien te arrancó de tu boca la decisión, sí. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús en su corazón? Y tú ves que ahí va tu comadre, tu compadre, y va tu madre y tu padre, y dice, yo también. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque la decisión de seguir a Cristo, aunque es la decisión más vital y pivotal que todo ser humano deberíamos de hacer, también debes saber que seguir a Cristo tiene su costo, ¿verdad? Y no debemos engañar a las personas en esto. Seguir a Jesús tiene su costo, pero también tiene una recompensa. Pero que no sea tampoco la recompensa la que nos atrae de entregar nuestra vida a Cristo, sino responder a ese amor inmensurable. ¿Hay alguien que pudo amarte más que Cristo Jesús? No hay nadie. Con amor eterno te he amado, dice. Así que, si hoy tú decides abrir la puerta de tu corazón a Cristo Jesús y venir a pacto de amor con Él a través de las aguas del bautismo por inmersión, bienvenido. Porque ya entras a formar parte de esos ciudadanos que, aunque vivamos en este planeta Tierra, somos ciudadanos de la patria celestial y que muy pronto también ese hombre y Dios al mismo tiempo, que subió al cielo y dio la promesa, no se aflijan, no se turbe vuestro corazón,
Creed en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay muchas moradas. No te preocupes. ¿Cuántos millones de seres humanos hemos existido desde que Dios creó a Adán y Eva hasta la fecha o hasta más adelante? Yo no sé, porque el día y la hora de la segunda venida de Cristo nadie lo sabe. Solo mi Padre, dice Jesucristo, ni los ángeles. Hay moradas suficientes en el cielo. Y allí está el lugar para ti también. Vamos a despreciarlo. Te invito tiernamente que hagamos caso, que pongamos atención al que ama de verdad tu vida y al que se dio por ti. No son puras palabras. Es un hecho verídico que la historia lo registra, que la palabra de Dios lo sustenta y da testimonio. Muy pronto, Jesucristo vendrá, ya no como un bebé indefenso, sino con poder y gran gloria, y todo ojo le verá. Bendito sea el Señor. Estemos preparándonos, ¿verdad?, para ese gran día. Cristo entonces nos ha dado pruebas fehacientes de su amor al entregar su propia vida para salvarte, para salvarnos, a fin de que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Leamos aquí en San Juan palabras hermosísimas. Pongamos atención. Aquí en el libro de San Juan, capítulo 3, yo no solo voy a leer el 16, permíteme leer aquí San Juan 3 desde el 15. Dice, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Maravilloso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Es cierto que muchos de nosotros vamos a gustar la muerte, pero la muerte no es el final para los que creemos en Cristo Jesús. Los que morimos con la confianza en el sacrificio maravilloso y expiatorio hecho de una vez y para siempre perfecto de Cristo Jesús. La muerte es un sueño y luego despertaremos cuando la trompeta suene que nuestro Señor Jesucristo venga con voz de arcángel y trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor. ¿Qué día más maravilloso será ese, ¿verdad? Así que, si hoy te han diagnosticado con un cáncer y vas a tener que morir por ello, no te preocupes. Deposita tu vida y la muerte tuya en las manos del que tiene el poder de la vida, del que dijo, ¿dónde está, oh tumba, tu muerte? ¿Dónde, oh victoria, tu aguijón? ¿Dónde, aguijón, tu victoria? ¿Dónde está, oh tumba, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Ahí es que tenemos que tener nuestra vida puesta. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. Tú tienes luz ahora, ¿verdad? ¿Nos ha dejado Dios en tinieblas respecto a su segunda venida? No. Aquí en la palabra del Señor nosotros encontramos toditas las señales que ya pasaron y que van a pasar. Leamos las Sagradas Escrituras. Compra una ahí. Nosotros compramos muchas cosas, ¿verdad? Pero a veces no tenemos dinero para comprar la palabra de Dios. Y hoy esto es fácil. Mira en la Edad Media cómo vivían estas pobres personas, los seres humanos, en la oscuridad completa. Hasta que Dios levantó a hombres ahí, ¿verdad?, que se les llamó los reformadores, la reforma. Pero hombres que dieron su propia vida. Y que toda la inteligencia que Dios les había dado, que habían cultivado, la pusieron al servicio de traducir la palabra de Dios a los idiomas para que la gente se diera cuenta que la salvación es por gracia. Alabado sea Jehová. Y que no tenemos que forzarnos ni hacer obras para salvarnos. Las obras vienen como un producto de la salvación que yo tengo en Cristo Jesús. Sigamos leyendo, dice el versículo 21, pero el que vive de acuerdo a la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas según Dios. No quedamos lo mismo, ¿verdad? Al entregar nuestra vida a Cristo,
toda esa pudrición, toda esa hediondez, toda esa soberbia, orgullo, vanagloria, todos los embustes que hacemos, todo queda explotado, ¿verdad? Todo queda limpio, porque cuando Jesús entra al desorden de nuestra vida, no quedamos en el desorden ya, ¿verdad? Ya todo queda ordenado, limpio. Y Él nos sigue fortaleciendo para que nos mantengamos firmes y constantes en el camino del Señor. Bendito sea Jehová. Así que no dudemos del Señor. Hoy Dios nos da a nosotros a elegir entre la vida y la muerte. Yo no sé si estoy hablando para alguien que va a ser el último día de su vida, o yo misma. ¿Será este mi último día de vivir? Démonos la oportunidad. Todo el que nace en este mundo, Dios le da la oportunidad de elegirlo a Él. Pongo hoy, pues, en Deuteronomios 30:19. Dios nos ha dado a elegir para que escojamos entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. La paz de Cristo quede con nosotros. No nos dejemos engañar por nuestros sentimientos. Leamos las Sagradas Escrituras. Mantengámonos en comunión con Dios. Testifiquemos a otros de las maravillas que el Eterno ha hecho en nuestras vidas. Y mantengámonos constantes en este bendito conocimiento de la vida que ha llegado a nuestro ser, Jesucristo. Porque el que tiene a Jesús tiene la vida. Y el que no tiene a Jesucristo en su vida, no tiene la vida. Así de sencillo. Escojamos la vida entonces. Es mi sugerencia, mi deseo y oración en esta mañana. La paz de Cristo quede con nosotros. Si Él lo permite, aquí nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. Amén.